Buenos días, soy María Jesús Paredes, profesora del área de Lingüística General de la Universidad de Cádiz. El trabajo que voy a presentar lo presento junto a una compañera, la profesora María del Carmen Ayora Esteban, de la Universidad de Granada, en el campus de Ceuta. Las dos pertenecemos al Instituto de Lingüística Aplicada de la Universidad de Cádiz. En el vídeo solo voy a participar yo porque esta investigación fue el resultado de una estancia científica de la profesora María del Carmen Ayora en nuestro Instituto de Investigación en la Universidad de Cádiz, y en este momento en que se graba el vídeo ella ya se ha desplazado a su universidad, y entonces al estar las dos separadas pues es más complicado el realizar un vídeo para después unirlo y aunar contenidos, distribuir los contenidos, así que voy yo a exponer en nombre de las dos. El trabajo que presentamos tiene como título Disortografía y diglosia en un contexto fronterizo. Estudio con escolares de la ciudad de Ceuta. Empezamos por hablar del marco teórico y vamos a comentar muy brevemente cuál es la diferencia entre comunidades que hablan dos lenguas y se consideran bilingües con otras comunidades que también hablan dos lenguas, pero son comunidades diglósicas y no bilingües. En el caso del bilingüismo, son las dos lenguas, la L1 y la L2, que imperan en la comunidad. Son lenguas de cultura, lenguas que tienen soporte escrito, lenguas con bastante número de hablantes en el mundo. Frente a ello, en las situaciones de diglosia, la lengua oficial sí es una lengua escrita, una lengua con gramática, con tradición, frente a la L2, la otra lengua, que es, en el caso de Ceuta concretamente, es el darija, que es un dialecto del árabe que no tiene soporte escrito, es un dialecto oral y que no tiene una tradición, vamos a llamarla así, literaria. Entonces, las dos lenguas que conviven en la ciudad de Ceuta, que es el sitio, el contexto donde ubicamos nuestro trabajo, pues están en una situación no de bilingüismo, sino de diglosia. Por otra parte, vamos a hablar de qué es la disortografía. Hemos presentado el trabajo como disortografía y diglosia en un contexto fronterizo. La disortografía es una alteración lingüística que a menudo se da en las personas que padecen dislexia, pero no tiene por qué ser siempre en estas personas. La disortografía son alteraciones ortográficas, errores ortográficos en la escritura, muy frecuentes y de tipo, vamos a llamarle, extraño, o sea, no los clásicos errores que se cometen cuando uno empieza a escribir, sino errores que son poco vistos, poco frecuentes en el estudio de los errores ortográficos generales, ¿vale? Se ha discutido muchísimo sobre las disortografías en las personas bilingües, personas que hablan dos lenguas. Se ha discutido mucho porque se ha dicho, muchos estudiosos del tema dicen que estas personas que hablan dos lenguas sufren mayor disortografía que las personas que son monolingües. Es, como ya digo, una cuestión controvertida porque no hay estudios científicos que demuestren exactamente lo mismo. Voy a citar un caso que llamamos de cerebros bilingües, o sea, desde una perspectiva del cerebro, que cuenta, ¿no?, o que estudia, que es un estudio que se hizo en Canadá con niños adoptados internacionalmente, niños cuya L1 se ha solapado o se ha perdido completamente frente a una L2, que es la L, para ellos la L2, pero es la L1 del contexto familiar y social donde ellos se integran. Se han realizado estudios con resonancia magnética nuclear desde el punto de vista del cerebro de estos chicos. En concreto, el estudio se realizó con niñas chinas adoptadas, y estos niños, a pesar de haber venido con menos de un año de edad de China, pues
no tenían ubicada, después del estudio de resonancia magnética, su L, o sea, en el caso este era el francés, la lengua que ellas solamente conocían, pues la lengua francesa no la tenían ubicada en la misma parte del cerebro que niños con monolingües de francés, sino que en la parte, en la zona que en nuestro cerebro tenemos dedicado a la L1, ellos seguían teniendo el chino a pesar de no haberlo hablado nunca. Entonces, este estudio se continúa y es cierto que aparecen, en estos casos, muy frecuentemente aparece la disortografía. La disortografía, y se explica porque a nivel cerebral la lengua 1 está en una parte y la L2 está en otra. Entonces es una lengua, hablan con una lengua que no es su lengua materna. Y sí que había más casos de disortografía, pero ya os digo que no puede, que esto no se puede nunca, vamos, de momento asegurar, porque no se han hecho grandes estudios de frecuencia y de barrido. Centrándonos ya en el tema que nos ocupa, disortografía y diglosia en un contexto fronterizo, estudio con escolares de la ciudad de Ceuta, voy a hablar un poquito de lo que es la metodología que hemos utilizado. Nosotros, para esta comunicación de este congreso, hemos elegido una muestra pequeña, una muestra de 12 sujetos experimentales, 12 sujetos experimentales repartidos de 2 en 2 en los 6 cursos de primaria, porque hemos dicho en el título que el estudio se trata de un estudio hecho con escolares de la comunidad de Ceuta, de la ciudad de Ceuta, ¿vale? Entonces es cierto que la muestra es pequeña y que obviamente esta investigación tiene que ampliarse en muestra, porque los resultados van a ser, pues, curiosos, pero lógicamente no con rigor científico. Esta muestra es pequeña y además también debería de compararse en estudios posteriores con individuos del grupo control, individuos cuya lengua materna no sea el darilla, ¿no? Y ya adelanto. Entonces hemos elegido 12 estudiantes cuya lengua materna es el darilla y que están escolarizados en la lengua oficial de Ceuta, que es el español, ¿vale? Siguiendo con la metodología, nosotros hemos incluido, lo que hemos pasado o hemos hecho ha sido un dictado, ha sido un dictado, en primero con menos palabras, en segundo con más, hasta sexto ya que vienen más palabras. Y hemos analizado desde el punto de vista cuantitativo, según el número de palabras, cuántos errores ortográficos, cuántos existen, ponderando, ¿vale? Ponderando palabras correctas y palabras incorrectas desde el punto de vista ortográfico. Y también hemos hecho, eso en cuanto a metodología cuantitativa, y también ofrecemos una metodología cualitativa analizando qué tipo de errores ortográficos son los más frecuentes quizás en los niños de primaria, en primero de primaria, en sexto, en quinto o en cuarto, o en general, ¿vale? Los objetivos del trabajo son demostrar que si se da la disortografía o no se da, y en qué medida se da, ¿vale? Lo que también, como ya he comentado, nos incita a una futura investigación donde esto pueda ser comparable con un grupo de control niños con L1 español en la ciudad de Ceuta, ¿vale? En cuanto a los resultados, no quiero aquí en este formato de vídeo, ¿vale? Empezar a dictar números que por supuesto se verán mucho mejor en una tabla que vamos a juntar en la publicación de este trabajo, lógicamente, pero bueno, como curiosidad podemos ir contando que por curso, bueno, ya luego lo diré en las conclusiones, en primero y segundo curso, además de las faltas de ortografía que son muy frecuentes, y muy frecuentes, estamos hablando de un 50% de las palabras, y este 50% se irá repitiendo a partir en tercero, cuarto, quinto y sexto, o sea, ponderando más o menos 40 o un 50% de las palabras dictadas van a presentar errores ortográficos. Por tanto, vamos allá
a demostrar esta hipótesis de que sí existe una disortografía en estos niños con lengua materna darilla, ¿vale? Pero es curioso, como os estaba diciendo, es curioso que en primero y segundo, además de la falta de ortografía, hemos encontrado pseudopalabras, que ya a partir de tercero no encontramos. Ya digo, es una muestra pequeña, son solo 2 individuos, pero bueno, es curioso, ¿no? Observar que, claro, ellos hacen pseudopalabras que no se pueden considerar ni siquiera errores ortográficos, sino simplemente que son palabras que no se corresponden. Ya a partir de tercero no aparece la pseudopalabra, pero sí siguen apareciendo, bueno, pues en un dictado de 32 o 40 palabras, 16 faltas de ortografía, 17 faltas de ortografía en un dictado hecho pues con 50 palabras y en quinto, y en sexto pues igual, a promedio de 16 faltas, 17, 20 faltas en dictados, como ya os digo, de 40 o de 50 palabras, nada más. Entonces, eso desde el punto de vista cuantitativo. Desde el punto de vista cualitativo, los errores ortográficos, que obviamente se repiten en errores normotípicos, como la confusión de Y con 2L, la confusión de B y V, la confusión de Z, C y S, también con la confusión de H's, por supuesto, pero nos resulta curioso algunos ejemplos, que lo pondremos lógicamente más desarrollado en la comunicación, o sea, en el capítulo derivado, en la publicación derivada de esta comunicación, y es que, por ejemplo, encontramos la palabra ocupados con H. Es un error infrecuente, igual que así con H. Es un error muy infrecuente, o sea, es fácil que nos equivoquemos en otros tipos de palabras, ¿no? Con la H, pero ocupado, así, iba con H y con V, bueno, entonces son errores ortográficos que nos llaman muchísimo la atención. También la Z, la C y la S, estos fonemas generan confusiones ortográficas en español. Sin embargo, es curioso ver escrito la palabra máquinas con C, que bueno, el sonido K en español puede llegar a una confusión entre QU y K de kilo, pero escribir máquinas es algo que también nos llama la atención. Otro de los errores desde el punto de vista cualitativo es la separación de palabras, ¿vale? Hay muchísimos errores ortográficos en palabras que deben de ir separadas, a lo mejor, sobre todo, y palabras y aparecen juntas, y viceversa, palabras que deben de aparecer juntas y aparecen separadas. La separación de palabras es algo que también muchos autores han hablado cuando nosotros aprendemos una lengua 2, una L2, una lengua que no es la nuestra materna. Porque los autores dicen que no eres capaz de entender un idioma distinto al tuyo, una lengua distinta a la tuya, hasta que no eres capaz de separar las palabras. Al principio, cuando escuchamos una lengua ajena a la nuestra, no sabemos dónde empieza una palabra y termina, lo vamos escuchando como una línea melódica. Entonces, esta línea melódica, pues al no saber delimitar el principio y el final de la palabra, pues nos resulta ininteligible, o sea, no somos capaces de entenderla. Entonces, bueno, pues este error puede ser que también esté motivado porque no se trata de su L1, sino se trata de su L2. Y voy ya concluyendo, y como conclusiones podemos decir, que ya los he adelantado, que los errores ortográficos, y esta yo creo que es la conclusión principal del trabajo, siguen prácticamente al 50, 40, 50%, según la ponderación de las palabras dictadas hasta sexto de primaria, o sea, no mejoran en lo que respecta al número de palabras, no mejoran los errores ortográficos. Lo que sí, y ya lo he dicho antes, a partir de tercero dejan de aparecer pseudopalabras y lo único que aparece son palabras correctas y palabras incorrectas desde el punto de vista de la ortografía. Y también, desde otra conclusión, sería que desde el punto de vista cualitativo, como ya he comentado, los errores siguen siendo los mismos. O sea, no hay errores
que en primero y en segundo de primaria se repitan y no se den en quinto y en sexto, sino que en quinto y en sexto se dan los mismos errores que en primero y en segundo, con lo cual esto también llama la atención a la hora de pensar en una evolución en la escritura de ellos. O sea, en un niño con lengua materna español, quizá cometa también muchísimas faltas de ortografía en primero y en segundo, y luego a lo mejor en sexto y en quinto pues va mejorando. Entonces ahí quizá podría ser, y esto lo dejo abierto para investigaciones futuras, la diferencia entre niños con lengua materna darilla en este contexto diglósico que con lengua materna español, ¿vale? Pero ya os digo que la investigación ha de ser ampliada, tenemos que recoger más muestras, que bueno, la tenemos ya recogida, pero todavía no está codificada, de más dictados, de más sujetos experimentales y por supuesto hacer hacer una comparativa con sujetos de control precisamente en ese mismo contexto fronterizo de la ciudad de Ceuta. Nada más, muchas gracias por su atención.